Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de musicografía. El último vídeo, el de Barbikernes y las 5 bandas que él consideraba black metal, lo petó sobremanera y aparte habéis venido muchos y muchas nuevos y nuevas. Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a esta humilde casa y gracias por el apoyo porque ha sido increíble. Como también lo está haciendo lo del reto del suscriptor, estáis dejando muchísimos discos ya y nos están desbordando, pero bueno, si queréis poner más, ahí en los comentarios dejadnos discos que nos puedan volar la cabeza y que por favor no sean muy conocidos, porque entonces es que no van a entrar, porque ya los conocemos y no tendría gracia. Como decíamos, el martes hablábamos de Barbikernes y las 5 bandas que él consideraba black metal, y en cierta parte en el vídeo de hoy, como estáis viendo por el título y por la miniatura, pues no nos vamos a mover mucho de lo que es el terreno nórdico, pero en cierta parte, porque también nos vamos a ir a Japón. Y sí, ya sé que la cultura escandinava y Japón se parecen lo que Luis Miguel a Darkthrone, es decir, absolutamente nada. Y mirad, de hecho vamos a empezar con nuestro protagonista del vídeo del martes, es decir, vamos a empezar con Barbikernes, en una situación que es muy conocida ya por todo el mundo. 6 del 6 a las 6 de la mañana a las afueras de Bergen, Noruega. En este punto muchos de vosotros ya habréis adivinado a qué estamos haciendo referencia, y efectivamente es en ese preciso instante cuando la iglesia de Fantoft o la de Fortune, que realmente son las mismas, empieza a arder. El culpable de todo esto, el conde Grisnach, también conocido como Barbikernes. El caso es que después de la quema de esta iglesia, Barbikernes empezó a idear que esto debería producirse alrededor de todo el globo y aquellos lugares donde la religión católica hubiese invadido parte de la cultura ancestral de un pueblo en concreto, pues fuese quemado si había alguna iglesia en su lugar o alguna otra edificación que, pues, de alguna manera expurgaba esa cultura que ellos mismos habían creado a lo largo de tanto tiempo. Barg empezó a intentar contactar con personas de varios países y en uno de esos contactos empezó a intercambiar cartas con Mirai Kawashima, un joven metalero japonés y que tendrá mucha importancia en nuestra historia de hoy. El caso es que el joven Mirai contesta a Barbikernes diciendo que allí en Japón pues la cultura católica como que no está muy invadida y que realmente tampoco hay mucha gente que crea en Jesucristo. Y aparte de eso, los japoneses, pues claro, todos sabemos, incluso a día de hoy, que son gente que respeta mucho lo que son las tradiciones ancestrales. Las conversaciones, obviamente, al ver que no había un potencial para seguir esto fuera de lo que es Noruega, pues quedaron como en un punto muerto y aunque sí que intercambiaron alguna que otra charla, realmente no tuvo mucha importancia. Y cada uno siguió su camino, Barbikernes con Burzum y Mirai Kawashima siguió con su vida y sobre todo lo más importante es que siguió su carrera en el black metal porque también era músico. Mirai Kawashima tenía desde el año 1989 una banda que primeramente se llamó Ultradeath, pero que tras algunos ajustes se quedó con un nombre que hoy resuena en la historia del metal extremo japonés. Estamos hablando de Sig. Aunque hoy en día Sig casi que ni se les puede etiquetar, se les puede nombrar casi como avant-garde black metal, en aquella época la cosa era muy distinta porque en Japón no había realmente una cultura muy grande en el metal extremo, aunque estaban grupos como los míticos Sabbath, que no lo estaban de la manera más pura, sino como una fusión de varios géneros. Por supuesto que había más bandas, pero esas bandas como que no tenían mucho potencial económico o técnico para elevar su nombre, y además estamos hablando de una época en la que en Japón el heavy metal y el rock, pues con bandas como Loudness, gozaban de un nivel de popularidad súper amplio y muchas otras bandas hacían ediciones japonesas con el fin de abaratar los costes, algo de lo que por cierto ya habla Lemmy Kilmister en su autobiografía. Si de por sí el black metal era un subgénero que estaba muy arraigado a lo que era el underground, ya no imaginemos en países donde el índice de bandas creadas era muchísimo menor. Mientras sí crecían otras bandas en otros géneros, en el metal extremo el triunvirato formado por Sabbath, Abigail y Sig se mezclaba con algunas bandas como Messiah Death para intentar que esto cambiase de todas y el black metal gozase de una salud un poquito más grande. Es a partir de Junko Kubo, guitarrista y vocalista de Messiah Death,
por lo que Mirai Kawashima empieza a introducirse dentro de lo que es el black metal underground, gracias a que le descubre muchos grupos y gracias también a que este lleva un fanzine donde empieza a hablar de bandas menos conocidas en la escena, que ya de por sí, como decíamos, era poca dentro de lo que es Japón. Y es que tengamos una cosa en cuenta, amigos y amigas de musicografía, o sea, lo underground dentro de lo nacional puede ser una cosa y de lo internacional otra. Es decir, bandas que funcionan muy bien en un país en concreto, fuera pueden ser completamente desconocidas o tener un nicho de público bastante reducido. O sea, para que os hagáis una idea, la música de Escandinavia en Japón estaba a un precio que era relativamente bajo y en algunos casos era una ganga completamente absurda. El propio Mirai lo comentaba en una entrevista, ir por las tiendas de música y hacerte con cintas de Bathory, Venom, Sarcófago o cualquier otra banda a un precio pues a lo mejor que rozaba incluso el dólar por la cinta, o sea, una completa locura. Y aquí está la prueba de que el metal extremo, aunque sí que es verdad que en el thrash había mucha más escena, en géneros como el death metal o el black metal la cosa estaba un poquito peor dentro de lo que es Japón y el precio de las cosas lo demostraba. El caso es que en los 90 Japón estaba muy invadido por lo que es la música electrónica y de hecho en la escena del metal incluso grupos que no han llegado a ser tan punteros en Europa como Ningen Isu, allí se estaban empezando a hacer populares por un debut con un sonido que es brutal entre lo doomy y lo progresivo. Escuchad Ningen Isu, son geniales. Teniendo en cuenta que la escena del metal extremo estaba muy de capa caída, sí que habían sacado 2 demos en 1992, pero no habían funcionado todo lo que deberían y de hecho en muchos conciertos dejaban de tocar ciertas canciones para dar paso pues a covers de grupos como Venom o Bathory, que empezaban a ser un poquito más conocidos y empezaban a tener ediciones asiáticas. Pero también en 1992 sí hacían un EP titulado Requiem for Fools y la cosa estaba a punto de cambiar en cierto sentido para los por entonces 2 miembros de SIG, Mirai y Satoshi. El EP apenas contaba con un cuarto de hora de duración, pero es que a día de hoy incluso ese EP de SIG sigue sonando fresco y alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque es aquí el punto donde se hace importante SIG y es que empiezan a mezclar cosas, elementos que son asiáticos como por ejemplo la ocarina o instrumentos que no se han escuchado tanto dentro de lo que es el metal extremo como son por ejemplo el triángulo y empiezan a fusionarlo con toda la crudeza del black metal. Es en este punto cuando SIG hacen eso realmente porque les da todo igual y no piensan en el futuro, solo piensan en divertirse y en tocar música. De hecho es por esto mismo por lo que al final a Mirai Kawashima pues no le importó contactar con ciertos grupos para mandarles un paquete con este EP. Requiem for Fools llegó a muchísimos sitios, a muchísima gente, pero también llegó a Death Like Silence, la discográfica de Euronymous, con el fin, eso sí, de que Death escuchase el disco y de que les dijese qué les había parecido. Pero como ya sabéis, es obvio que Death no iba a abrir esa carta porque ya sabes, payún payún, y realmente el que abrió la carta fue Euronymous, que se encontró con una cinta de un hostal SIG venido desde Japón. En la propia contestación, Euronymous le cuenta a Mirai que Death se ha suicidado, pero no se queda ahí, le cuenta todo el episodio de que sacó una foto al cuerpo sin vida del cantante. Tras la triste noticia llegó la alegría. Euronymous quería fichar a SIG para Death Like Silence. Mirai no se lo pensó demasiado y hablando con Satoshi, ambos acordaron entrar dentro de lo que es Death Like Silence, pero aparte de eso, aparte de entrar en el sello, sí que es verdad que Mirai Kawashima empezó a tener una estrecha relación de amistad con Euronymous, intercambiándose cartas y también hablando hasta altas horas de la noche por teléfono con él mismo, pero había algo que a Mirai Kawashima le perturbaba. Por aquel entonces, el propio Mirai Kawashima pensaba que la portada de Lasque de Burzum era realmente un montaje acerca de la iglesia que Barg había quemado, pero además de hablarlo con Yasuyuki y Abigail sobre ese posible montaje, también lo habló con el propio Euronymous. Entonces fue cuando Euronymous realmente le dijo a Mirai Kawashima por teléfono
que no hablasen de estas cosas porque la Interpol podría tener pinchados los teléfonos y no quería delatar a nadie. Todo esto Mirai se lo tomaba casi a tono jocoso y le parecía más un atrecho de lo que es la leyenda de la historia en el black metal noruego que otra cosa, y realmente no se lo creía, pero le hizo caso. Por entonces también Mirai Kawashima lo que hacía era reflexionar un poco sobre el futuro de la banda, los siguientes pasos que querían dar, querían formar un trío en vez de un dueto, y realmente si no fuese por la motivación de Euronymous de crear más material, Sig podrían haberse quedado como un recuerdo muy bonito de algo que fue y nunca fue en realidad. De hecho, es en estas conversaciones cuando Euronymous le da realmente el beneplácito a Mirai Kawashima para que Sig lancen un LP en el año 1993. Eran buenas épocas indudablemente para el metal extremo en Japón, pero sí que es verdad que Mirai Kawashima pensaba que el disco a lo mejor se movía mucho mejor dentro de lo que era el terreno nórdico en Europa. El día 7 de agosto de 1993, Mirai habla con Euronymous como una charla más, pero sin embargo el tono era distinto. Mirai notó a Euronymous bajo de moral, con este diciendo que a lo mejor tendría que ir a la cárcel y por tanto el disco de Sig se retrasaría. En ese momento Mirai Kawashima empezó a intentar animar a su amigo como buenamente haría todo el mundo. Le dijo que todo estaría bien, que no se preocupase y que si había que retrasar el disco, se retrasaría. Y acabó la conversación con un ya hablaremos. Un ya hablaremos que realmente nunca sucedió porque 3 días después Euronymous sería asesinado por Barbie Kerne. Mirai no solo había perdido un amigo y eso le había afectado mucho, sino que también había perdido a lo mejor las posibilidades de sacar su nuevo disco, pero esto no sucedió y el disco al final acabó saliendo, eso sí, no sin polémica, porque mucha gente en las tiendas, los propios dueños, empezaron a poner sellos que decían el disco de Euronymous desde el más allá, cuando realmente no era así y parecía casi una estrategia más bien macabra y tétrica que vete a saber si al propio Euronymous le hubiese molado que fuese así. Scorn Defeat fue lanzado en diciembre de 1993, convirtiendo a Sig en una de las bandas más grandes de la historia del metal extremo en Japón, y llevando a Mirai a observar todo con otra perspectiva. Aparte del sonido del black metal más crudo, el disco de Sig seguía manteniendo esas influencias asiáticas, y de hecho cuando llegó a mucha gente, hay gente que no lo entendió, pero hay otros que, vamos, aplaudieron sin lugar a dudas este discazo de Sig. A mí es un disco que me encanta, aunque particularmente yo prefiero su etapa actual, su etapa más cercana a lo que es el avant-garde black metal. O sea, ya por entonces Mirai Kawashima empezaba a experimentar más y más y más, y de hecho las críticas negativas del disco hicieron que pues quisiese seguir explorando otros terrenos, ¿no?, dentro de lo que es esta música. Fruto de esto ha sido la gran carrera que ha llevado Sig a ser el gigante de la composición que es hoy, colaborando con artistas de talla mundial como Phil Anselmo. O sea, fijaros en la ida de olla que supone que un chaval asiático mande una carta a un muerto sin saber que lo está, para que luego lo recibiese alguien que salvaría al grupo de su propia muerte, pero el grupo no podría salvar a Euronymous de la suya. O sea, ida de olla completamente. El propio Mirai ha declarado en alguna ocasión que no se imaginaba seguir tocando black metal a lo largo de tantos años, pero que también es cierto que nunca pensó en el futuro. Y si nos damos cuenta por la salida de Scorn Defeat y por toda esa experimentación que vendría después, la verdad es que es algo que suena realista. Más teniendo en cuenta que con todas las penurias que ha pasado muchísimos grupos, entre ellos Sig, pues claro, el futuro es una ilusión y realmente es un mar de dudas. El disco, si no me equivoco, se reeditó el año pasado a través de Peaceville Records, y sí que es verdad que de Sig podríamos hablar más cositas y podríamos hacer algo más grande. Sí que es cierto que un The Dissection a lo mejor sería una ida de olla, porque es que es inviable, porque son muchísimos datos y muchísimos discos, pero sí que es verdad que podemos hacer algo de alguna manera. Por lo tanto, ya pensaremos en ello, pero sea como sea, nos vemos el domingo con las recomendaciones de la semana. Hasta entonces, escuchad Sig y adiós.